la generación viene dado por la generación metabólica con la ganancia del ambiente. Si esto está afectando, debe ser igual a la disipación con la alteración del ambiente. Creo que esa es variación de energía libre de X. ¿Qué? Variación de energía libre de X. Sí, variación de energía, pero del ambiente. Entonces, esta ecuación se llama ecuación de balance térmico. Y es la que domina, o la que, ¿cómo decir? La que se estudia o estudia el intercambio de calor de los seres vivos. El balance térmico. Y entonces, el término técnico, médico, para la generación de calor es termogénesis. Como ustedes saben, el sufijo génesis se refiere a creación, ¿verdad? Entonces digo, termogénesis son todos los mecanismos por los cuales el cuerpo genera calor. Se llama termogénesis. Y estos mecanismos de disipación lo que están haciendo es eliminar el calor del cuerpo hacia el ambiente. Esos mecanismos se le llaman termólisis, como si estuvieran rompiendo el calor, como si estuvieran integrando el calor. Tenemos entonces, está al lado de la ecuación, está el mecanismo de termogénesis, y esos son los mecanismos de termólisis, que son los que se encargan de disipar el calor. Cuando el ambiente es ideal, dijimos que el humano era de 21 grados, esto vale 0. Ya, entonces la termólisis se equilibra con la M, o sea, la M se equilibra con la P. Porque esto, como aquí esto también, esto depende de esto, la G, ¿verdad? Esta G depende de esto también vale 0. Entonces la M se equilibra con la P, o sea, el mecanismo de termogénesis está equilibrado, es igual al mecanismo de termólisis. Y en ese momento es el máximo de confort. Cuando el ser humano no tiene ni calor ni frío, cuando está a una temperatura ambiente de 21 grados, ahí el ser humano no tiene ni mucho que generar ni mucho que disipar, está en una temperatura confort. Entonces esa temperatura donde la termogénesis se iguala a la termólisis se llama zona de termoneutralidad. Ahí el individuo, el animal, lo que estamos midiendo, no tiene que estresarse ni para generar calor ni para disipar calor, está equilibrado. Se llama zona de termoneutralidad. Y la zona de confort térmico es una zona dentro de la termoneutralidad donde los mecanismos funcionan en el máximo equilibrio. Disipó el calor al ambiente. Entonces, fíjense, ¿por qué la zona de confort térmico está dentro de la zona de termoneutralidad? Porque en estos cachitos que están aquí, en este cachito que está aquí, y en este cachito que está aquí, sí se activa un mecanismo de termólisis y de termogénesis, pero en mínima cantidad. No son estresantes para el organismo, pero se activan. Mecanismo de termogénesis o de termólisis, dependiendo si hay frío y calor. Pero el animal no tiene ninguna alteración. Y esta zona es cuando no se tienen que activar ningún tipo de mecanismo de termogénesis ni de termólisis. Funcionan al máximo rendimiento. Es la zona de confort térmico. Como dije al principio, pasa ratico, en el humano esa zona de confort térmico está alrededor de los 21 grados de ambiente. Pero en el humano adulto es diferente en el bebé. El bebé sufre de frío. Pero ¿qué pasa cuando el ambiente afecta? O sea, hay demasiado calor o hay demasiado frío. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos que pueden alterar el calor? Primero está la radiación solar, como estamos hablando, la temperatura del aire, la velocidad del viento y el porcentaje de humedad. Estos componentes del ambiente son los que afectan que esto afecta el resto de la ecuación. Si hay mucho sol o si hay mucho calor de aire, sobre todo. Y la velocidad del viento también, porque es lo que llaman la sensación térmica, tiene que ver con la velocidad del viento. Bien, entonces supongamos que tenemos un oso aquí en el polo. Bien, entonces, ¿qué está activándose aquí? El mecanismo de termogénesis o de disipación. ¿Qué tiene que conservar o disipar?
Tiene que conservar o generar más. Entonces, quiere decir que en una zona polar se está activando mecanismos de generación térmica. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es el desierto? Él tiene que conservar o disipar. Disipar. Entonces, en este caso, estos animales tienen que activar los mecanismos de termólisis. Entonces, en temperaturas muy bajas, él tiene que activar mecanismos de termogénesis. Y en temperaturas muy altas, él tiene que activar mecanismos de termólisis. ¿Sí? Ahora bien, ¿él vive con estrés? No. ¿Por qué? Porque tiene adaptaciones para que en este clima, esta ecuación se mantenga más o menos en cero. Pero eso depende de sus adaptaciones, porque si yo llevo al oso polar al desierto, ¿qué va a pasar? El oso polar se va a morir, porque él no tiene las adaptaciones para mantener esta ecuación en equilibrio. O si yo llevo el camello para el polo sur, para el polo norte, perdón. El polo sur no hay oso. Si yo llevo el camello para el polo sur, para el polo norte, él se va a morir. ¿Por qué? Porque él no tiene las adaptaciones para mantener esta ecuación en cero en esa temperatura. Cada especie tiene sus adaptaciones en el clima donde vive para mantener esta ecuación más o menos en cero. Y eso son las adaptaciones. Pero si yo lo saco de su clima y lo meto en otra, esas adaptaciones no van a servir y por tanto va a haber un desequilibrio de esta ecuación. Bien, eso puede ocurrir en cualquier área. O sea, por ejemplo, un pollo aquí en la vía Brejá puede estar activando mecanismos de termogénesis o de termólisis. Por ejemplo, si vemos pollo en diciembre o en enero o febrero, no es lo mismo que el pollo en julio o agosto. ¿Ya? Hay diferencias en la temperatura del aire y de la radiación solar. Es decir, que el mismo animal en el mismo sitio va a cambiar esta ecuación, la ecuación dependiendo de la temperatura de la época del año. Bien, entonces este gráfico explica eso. Tenemos aquí zonas de confort térmico. Habíamos dicho que era la zona de temperatura del ambiente donde se estaba al máximo de funcionamiento los mecanismos de termogénesis, o sea, el mínimo funcionamiento, su funcionamiento básico, no tiene que activarse. De este cachito que decía, este cachito de aquí y este cachito de aquí, estamos hablando de la zona termoneutral. Él no se afecta, pero sí tiene que activar ciertos mecanismos para mantenerse su temperatura. Y esto que estamos aquí es la temperatura que va de A a B a A', esto es temperatura del ambiente, ¿no? Temperatura del ambiente, donde está viviendo el animal, donde está ubicado. Supongamos que el pollo está ahí en la vía Brejá, y entonces el pollo, estamos en enero, en diciembre que llueve, en enero no llueve. Estamos en diciembre, llovió, no salió el sol, está nublado, la temperatura bajó, ¿verdad? El ambiente. ¿Qué le va a pasar al pollo? El pollo va a tener que activar mecanismos para evitar la pérdida de calor. ¿Qué es lo primero que él hace? Aumenta la termogénesis. Porque él está perdiendo calor por el ambiente, él tiene que generar más calor para reponerlo. O sea que él está activando mecanismos de termogénesis. Está activando mecanismos de termogénesis, que esto se llama producción de calor, termogénesis, ¿verdad? Está activando mecanismos de termogénesis, pero la temperatura corporal cambia. No, su temperatura corporal no está cambiando. Pero él está aumentando la termogénesis. Pero su temperatura corporal no está cambiando. Ahora, si yo me llevo ese pollo a Canadá, ahí esa temperatura es tan baja que ahí su temperatura sí va a empezar a caer. O sea, esto cuando su temperatura corporal está los mecanismos de generación térmica no son capaces de producir el calor que se está perdiendo, el pollo va a perder temperatura corporal, que es lo que se llama hipotermia. O sea, esta temperatura en la cual comienza la hipotermia es la que se llama temperatura crítica inferior. La temperatura crítica inferior es la mínima temperatura que puede soportar los mecanismos de producción de calor para evitar la hipotermia. Cada especie tiene su temperatura crítica inferior.
Y esa temperatura crítica inferior, por ejemplo, fue lo que le pasó al del mecánico, ¿verdad? Se cayó, se soltó de la tableta y se... Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, mucha gente se confía en su mecanismo de termogénesis y se va a sitios muy fríos. Por ejemplo, la gente que va a escalar la montaña esa del Tíbet, del Everest, esa gente se confía en su mecanismo de termogénesis y cree que no le va a pasar nada. Entonces, claro, el mecanismo está en pleno estrés, produciendo calor, y él no siente que su temperatura corporal esté cambiando. Pero llega un momento que ya la temperatura es tan baja que su mecanismo de generación térmica no compensa lo que está perdiendo y él cae en hipotermia. Y no se da cuenta. La persona se muere de hipotermia y no se da cuenta que está en hipotermia. Que es también lo que se le pasa a los viejitos en Nueva York cuando están en la calle, aparecen los viejitos todos muertos en la calle. Entonces, esta temperatura se llama temperatura crítica inferior y es el límite en la cual se produce hipotermia. Vamos para el otro lado. Aquí está la temperatura, el calor. Entonces, fíjense que el calor es diferente. En el calor, fíjense todo lo que la temperatura corporal puede mantenerse con la generación de calor para no caer en hipotermia. Pero ¿qué pasa con el calor? Fíjense que inmediatamente se entra en hipertermia. Porque los mecanismos de disipación térmica no son eficientes. O sea, al haber mucho calor en el ambiente, esos mecanismos no pueden disipar calor. Más bien, ¿qué dice la ecuación? Que si hay demasiado calor, el ambiente le va a transmitir calor al cuerpo. O sea que hay ganancia. Entonces, del lado de generación de calor hay dos componentes: el calor metabólico más el calor por ganancia. Entonces, la hipertermia se establece más rápido y la temperatura crítica superior. Temperatura crítica superior se refiere a la temperatura en la cual los mecanismos de disipación térmica ya no pueden disipar más calor y el cuerpo entra en hipertermia. Y esa hipertermia puede conllevar entonces a la muerte por hipertermia. Y esta temperatura se llama temperatura crítica superior. La temperatura crítica superior es la cual se inicia la hipertermia. Y está muy cerca de la temperatura donde termina la zona termoneutral. O sea que no hay un rango como aquí, que hay un rango muy grande de la cual la temperatura no cambia, de colchón. Bueno, yo estoy explicando, esto viene después una flechita. Todo eso, ¿qué te pasa en la flechita? Lo que estoy explicando. Ok, entonces esto que está aquí esta flecha que está aquí se refiere a la ganancia. Esto aquí está subiendo, ¿por qué? Pero aquí está subiendo esta flecha, ¿por qué? Por la regulación del metabolismo, por la generación de calor. Pero aquí sí que está subiendo, pero no es por generación de calor, es por ganancia. El calor le está metiendo calor, el ambiente le está metiendo calor al cuerpo. Está la hipertermia. Bien. Entonces tenemos dos lados de la ecuación, ¿verdad? Mecanismos cuando hay mucho frío, hay mecanismos de termogénesis. Y cuando hay mucho calor, por aquí están los mecanismos de termólisis. Okay. Vamos a hablar de estos mecanismos de termogénesis. En la termogénesis hay varios tipos, ¿no? Procesos vitales, Los procesos vitales, ¿cuáles son? La respiración, la función de la neurona, la función cardíaca, la función digestiva. Como estoy diciendo, todo lo que sea consumo de glucosa, al romper la glucosa se libera calor. El metabolismo alimentario, cuando las enzimas rompen moléculas para hacerlas más pequeñas, al romper los enlaces, esos enlaces tienen energía, esa energía se pierde como calor. Por eso que cuando se está haciendo digestión genera calor. La actividad muscular obviamente se está generar el roce de moléculas unas con las otras, el físico, genera calor, pero aparte también se está rompiendo moléculas de glucosa. Y también la actividad muscular genera calor. Un caballo que viene después de correr viene caliente, ¿no? Y los procesos productivos, quiere decir que la reproducción, la producción, el crecimiento, todo eso necesidad de energía también generan calor.
Entonces, una vaca que está en producción de leche, todo este proceso la vaca le va a generar calor y tiene que disiparlo. Y por último está el calor suplementario. El calor suplementario es un calor que se activa solo si hay frío. Si no hay frío, este calor no se activa, que es un aumento de la generación de calor solamente, un aumento de la actividad metabólica solo para producir calor. Entonces, si la glucosa, si la temperatura está normal, o sea, está confort, el hígado no quema la cantidad de glucosa normal para mantener la vida, pero si hay frío y se activa el mecanismo de termogénesis, el hígado empieza a quemar glucosa sin ningún objetivo más que producir calor. Empieza a quemar la glucosa para producir calor. Por eso que dice que la gente que duerme desarropada rebaja durmiendo. O sea, si tú no tienes aire acondicionado a full, o sea, que tienes full el compresor, ¿verdad? La temperatura más baja que del aire. Duerman desarropados. Y van a rebajar solamente con el frío. Por el calor suplementario. Claro, no te van a desarrollar morir de hipotermia, pero no te vas a tener. Ok, entonces todo lo que sea uso de ATP, uso de romper enlaces de moléculas, todo eso va a generar una energía, que esa energía mucha se va a perder al ambiente como generación de calor. Es lo que hacemos nosotros cuando prendemos una hoja o prendemos una madera para hacer leña, ¿verdad? Prendemos la leña, hay un calor y una luz que se está consumiendo los enlaces de lo que estaba ahí, y las moléculas, y al romperse esos enlaces con el calor de la candela, se está en una reacción en cadena. Y eso es el calor que se libera, el calor que estaba contenido en los enlaces. Entonces, lo que estoy diciendo, una molécula compleja, al romperse, estos enlaces que están aquí, que son estas rayitas negras, al romperse generan el calor. Fíjense que estos carbohidratos, los lípidos y proteínas pueden sintetizar ATP, pero al sintetizar ATP pierde el 35% de la energía, se pierde solamente como calor. Se pierde, no se puede utilizar, se pierde. Entonces, sí se pierde. Romper enlaces químicos genera energía, pero también genera calor, porque no se puede aprovechar toda esa energía. Esto es un gráfico que muestra la alimentación. Entonces, aquí el animal come. Está comiendo, ¿no? El animal está comiendo y aquí deja de comer. Y esto es a medida que la sangre, va subiendo hacia el hígado. ¿Qué pasó con la temperatura de la sangre que va saliendo del hígado? Va cada vez más caliente. O sea, la temperatura estaba aquí y después cuando comienza la digestión, que comienza la absorción, la temperatura de la sangre que está saliendo del hígado sale 2, 4, 5 grados por encima de lo normal. ¿Por qué? Porque la temperatura del alimento, cuando se produce la digestión, se genera calor y esa temperatura es transmitida a la sangre se la lleva para el hígado y el hígado la transmite al cuerpo. Por eso que cuando se está comiendo, hay aumento de la temperatura corporal. Okay. Otro mecanismo de termogénesis, la actividad muscular. Entonces, este gráfico lo que muestra es cómo la temperatura está siendo generada. 34% de la temperatura en condiciones normales está siendo generada por la actividad metabólica de los órganos internos, 34% de la temperatura. Y un 56% de temperatura está siendo generada por el músculo. Bueno, ven aquí, voy a hablar. Esto es partes. Aquí era 34%, el 56% de la parte del núcleo. Y 18% del calor está generado por los músculos.
10%, este 16% por la actividad del cerebro. El cerebro, pensar da calor. Pensando mucho por el novio, te está calentando el cerebro. Ok, entonces, cuando se hace ejercicio, un caballo que corre, o ustedes mismos que van para el gimnasio, o que van a hacer un ejercicio por un largo rato, fíjense que prácticamente el 90% del calor está generado por el músculo. O sea, inmediatamente ese calor generado por el músculo tiene que disiparse. ¿Y ustedes qué hacen cuando corren? Sudan, ¿verdad? Es una respuesta inmediata. Después de un ejercicio, cuando hay un ejercicio fuerte, inmediatamente uno suda. ¿Por qué se suda? Porque la sudación es un mecanismo de termólisis. ¿Y por qué hace falta ese mecanismo de termólisis? Porque la termogénesis está aumentada por el ejercicio. Entonces, para poder equilibrar la ecuación, aumentado la termogénesis, también la termólisis tiene que aumentar. Entonces, el que está haciendo ejercicio suda. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ver con esa ecuación. De este lado está aumentando la termogénesis por el ejercicio, de este lado también tiene que aumentar la termólisis por la sudoración. Yo sigo hablando antes de la fecha. Ok. Hay otra temperatura que habíamos dicho que es la temperatura. ¿Cómo fue que le dije? ¿Cómo le digo? La quita. ¿Calor qué? Compensación. Calor suplementario. Suplementario. El calor suplementario. ¿Qué decíamos? Que el calor suplementario es un calor que se genera solamente como para producir calor. No es para ninguna otra función, solamente para producir calor. Y eso se debe a que aumenta como si le abrieran la llama al gas. O sea, aumenta el consumo de glucosa. Y eso no tiene ningún objetivo de generar energía para algo, sino solamente para producir calor. Y eso se llama calor de qué? Calor suplementario. ¿Cómo hace el hígado para producir ese calor? Ese calor está controlado todo el tiempo. Ustedes no están aquí sentados, tienen controlado ese calor. El calor el hígado produce para el consumo de glucosa. Y ese calor que el hígado está produciendo por consumo de glucosa, de lípidos, por romper moléculas, se llama tasa metabólica basal. O sea, la tasa metabólica basal es la cantidad de moléculas que se están rompiendo en el cuerpo, en el hígado o en cualquier parte que se rompan moléculas para mantener la vida. Esa es la cantidad de ATP que se va a producir. Claro, porque para que se rompa una molécula, para producir ATP. Entonces, ustedes estando en su posición, no están ahí sentaditos, ¿verdad? No están soñando lo que me está parando, tienen una tasa metabólica basal que es necesaria para producir la cantidad de ATP, justo la cantidad de ATP que les mantiene vivos. Si ustedes empiezan a hacer ejercicio, ¿verdad? Son constantes a ir al gimnasio, resulta que su músculo va a consumir ATP. Quiere decir que su hígado debe consumir más sustancias para reponer más ATP, porque el consumo de ATP está aumentado. Entonces, el hígado requiere está en una situación en la cual requiere consumir más sustancias para producir más ATP. Quiere decir que esa tasa metabólica basal está aumentada. Por el contrario, si usted no hace nada, ¿verdad? Está en el producto cómodo, sin nada, de pronto la tasa metabólica basal se eleva. Entonces, la tasa metabólica basal se mide en cantidad de energía que se genera por unidad de tiempo. Esto tiene algo muy curioso, ¿no? En la medida que el animal sea más pequeño, su tasa metabólica basal es más grande. Y a medida que el animal sea más grande, su tasa metabólica basal es pequeña, porque la tasa metabólica basal está en relación con el uso de energía con la masa corporal. Entonces ustedes verán que esto es un animal que se llama, ¿cómo que se llama? Es el Harvest Mouse. Bueno, claro, este es un ratoncito que es más chiquito que los ratones. Ese animal tiene que consumir su peso corporal en alimentos todos los días para poder vivir. Si él no consume su peso corporal, la cantidad de alimentos en su peso corporal todos los días, se muere. O sea, su tasa metabólica basal es tan alta que la cantidad de comida que tiene almacenada no alcanza para producir la cantidad de ATP que requiere para mantener su cuerpo. Y tiene que estar todo el tiempo comiendo. O sea, eso como el colibrí. Si el colibrí no come
una gran cantidad de néctar todos los días, el colibrí se muere porque la energía para moverla tan rápido las alitas se gasta muy rápido. Él tiene que tener una tasa metabólica basal muy alta para poder reponer ese ATP. Por el contrario, un elefante no tiene que consumir todo su peso corporal para mantenerse vivo. No se va a comer un elefante 4 toneladas. Él no se come 4 toneladas de alimento al día. Se comerá si acaso 50 kilos, no sé, 100 kilos de alimento. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de energía suficiente para mantener la tasa metabólica basal que él tiene. Entonces, por eso que la tasa metabólica basal es inversamente proporcional al tamaño del animal. Mientras más grande sea el animal, su tasa metabólica basal es más baja. Más, estos bichitos, cuando entran en la época de celo, no comen. Y ahorita empezamos todo el tiempo en entonces, se reproducen tanto y dejan de comer que terminan, no sé si se llama morir por amor. Por amor, porque esos bichitos. Búscalo en internet, que estoy muy curioso de la historia de estos bichitos. Con la cantidad de ATP generado en relación con su masa corporal. Como esa tiene la masa corporal es muy alta por su tamaño, ¿cómo así? Yo lo entiendo. O sea que la relación de masa corporal con lo que requiere es que tú es muy grande, se diluyen más las cosas, entonces no requiere tanta energía para mantener todo eso, la energía está diluida en todo el cuerpo. Que tira esta casa. Ok, bien, entonces esto es importante, la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal es ¿qué? Es el nivel que tiene un cuerpo de producir ATP, consumo de sustancias para producir ATP. Entonces cada especie, y no solamente especie, cada individuo, cada uno de ustedes tiene una tasa metabólica basal de acuerdo a su tamaño. El que es más alto tiene una tasa metabólica basal más baja, y el más chiquitico, el más pequeño, nosotros más pequeños, tenemos una tasa metabólica basal más alta. También su comportamiento. Ustedes ven el conocen a alguien así que todo tiene una tasa metabólica basal más alta. Y el que es todo lento, ¿verdad? Que ese tiene una tasa metabólica basal más baja. ¿Eso les pasa a los animales? Sí, porque si ustedes tienen la tasa metabólica basal se mide en consumo de oxígeno. ¿Por qué se mide el consumo de oxígeno? Porque el oxígeno, como vimos en respiración, el oxígeno se usa para generar ATP al recibir los electrones. Entonces, si se está generando más ATP, se está consumiendo más oxígeno. Entonces, de esa manera pueden medir que un animal tenga una tasa metabólica basal más alta o más baja, midiendo su consumo de oxígeno. Igual, lo que vamos hablando ahorita, de una persona más activa, pero también la edad. Los niños tienen una tasa metabólica basal más alta que los adultos tienen una tasa metabólica basal más baja. Igual, los becerros tienen la tasa metabólica basal más alta que los adultos, en la vaca. ¿Qué puede aumentar la tasa metabólica basal? La producción animal. Una vaca que esté en producción de leche, esa ubre está exigiendo más ATP, es decir, que el metabolismo de la vaca tiene que subir, tiene que aumentar el uso de sustancias para producir ATP. Y por lo tanto, esa vaca aumenta la tasa metabólica basal. La gestación aumenta la tasa metabólica basal. La producción de huevos aumenta la tasa metabólica basal. O sea, son condiciones en las cuales el animal está aumentando su uso de sustancias, romper sustancias para producir ATP. Ahora bien, si yo estoy diciendo que la ruptura de sustancias genera calor, ¿qué pasa si la tasa metabólica basal aumenta? ¿Qué pasa con la termogénesis? Aumenta también. Es decir, que estos animales que están en plena producción de leche no solamente están aumentando la cantidad de ATP para producir la leche, sino que su cuerpo se está calentando más. Entonces, aparte que una vaca que la viene produciendo aquí en Machique, con la temperatura parece que está en 28 o 30 grados, la vaca está produciendo leche, esa vaca tiene que disipar más calor que la vaca que no esté produciendo leche, porque la vaca que produce leche tiene aumentado su tasa metabólica basal. Igual la que esté preñada, igual la gallina que produce huevo, igual el animal que esté creciendo, tiene su tasa metabólica basal aumentada. Bien, eso es la termogénesis. Vamos a hablar de la termólisis. La termólisis
Esos son los mecanismos por los cuales el cuerpo disipa el calor generado en la termogénesis. O sea, ya la termogénesis no se puede detener. ¿Por qué? Porque solamente el animal, por estar vivo, ya genera calor. O sea, ese calor que genera solamente por estar vivo, ese calor tiene que disiparse. Porque si no, el animal entra en hipertermia, ¿cierto? Entonces, él genera calor y ese calor tiene que disiparse. Bien, el mecanismo de termólisis es de dos tipos, el que es evaporativa y no evaporativa. La no evaporativa, que sea evaporativa o que sea no evaporativa, ¿a qué se refiere? A la presencia de agua. Si el mecanismo de pérdida de calor usa agua para perder calor, es evaporativa. Y si no usa agua, es no evaporativa. El uso de agua es lo que clasifica esto todo. Ya saben, cuando usa agua, ya sabemos, para su duración se usa agua. O sea que la sudoración es un mecanismo de disipación evaporativa. Bien, esta dirección es controlada, quiere decir que yo puedo, el cuerpo va a decidir cuándo sudar y cuándo no sudar. O sea, es una dirección controlada. En cambio, estos mecanismos no son controlados. El cuerpo no decide cuándo hacer esto. Es físico. Pudiera ser porque la orina sale caliente. Todo lo que salga caliente del cuerpo va. Ok. Bien, ¿por qué hablamos del agua? El agua, como vimos en la primera clase de la materia, el primer día cuando llegaron aquí, también está fisiología. Hablamos del agua, ¿se acuerdan? ¿Qué decíamos del agua? Que ponían una olla a calentar y le echaban candela, y el agua aguanta candela, y no hervía. Tiene que estar rato llevando candela para que el agua hierva. Quiere decir que el agua absorbe mucho calor. Es capaz de absorber calor. El agua es un buffer térmico. O sea, absorbe el calor y ella no cambia su temperatura. Y absorbe calor y el agua no cambia la temperatura, o la cambia muy lentamente, no con la cantidad de calor que está recibiendo. Pero en cambio pongan la leche a hervir para que vean. ¿Por qué? Porque tiene unos solutos que no son buffer térmicos y absorben calor rápidamente. Cambia su temperatura rápidamente con el absorber calor. Entonces, si eso es así, el agua puede recibir el calor del interior del cuerpo. O sea, yo pongo del interior del cuerpo, de la sangre, pasa el calor a la piel, y de la piel yo la pongo en el agua, y el agua recibe calor. El agua recibe calor, ¿verdad? Como pasa con la olla. El agua recibe el calor. Llega un momento en que el agua se evapora. Y el agua, al evaporarse, se lleva el calor. Porque la evaporación del agua es una reacción endotérmica. O sea, las reacciones endotérmicas se llevan el calor de las cosas. Como la dinámica funciona en una reacción endotérmica, por eso que el aire enfría. Entonces, es una reacción endotérmica. El agua, cuando se evapora, se lleva el calor. Entonces, si yo pongo agua encima de la piel, esa agua va a absorber el calor de la piel y al evaporarse se va a llevar el calor, dejando la piel fría. Entonces, por eso es que se usa agua, o los mecanismos evaporativos usan agua para aprovechar esa propiedad que tiene el agua de absorber calor y llevárselo cuando se evapore. Aquí está el calor en la piel, pasa al agua, y el agua al evaporarse se lleva el calor